Sí, licenciado. Nos Claro. quedamos en el punto 2, derechos y obligaciones del trabajador. No terminamos el tema. Creo que hemos terminado con este paralelo del tema. No, licenciado, ya estábamos comenzando. Derechos y obligaciones. A ver, ¿hasta dónde avancé entonces? Derechos y obligaciones del trabajador, licenciado. Puse simplemente como subtítulo. Hay un concepto. Obligación es un deber establecido legalmente. Su incumplimiento genera una consecuencia jurídica como una sanción que puede ser pecuniaria o puede ser de otra índole. Ejemplo, privación de libertad. Hasta ahí quedamos. Ya, perfecto. Entonces estamos trabajando. Gracias por recordarme dónde nos hemos quedado. Entonces trabajamos ahora con las obligaciones que tiene el trabajador. Ustedes colocan, primer grupo, obligaciones de hacer. Primer grupo, obligaciones de hacer del trabajador. Bien, dentro de la categoría de obligaciones de hacer, el principal deber que tiene el trabajador es realizar un trabajo o en su caso prestar un servicio a favor del empleador. Usted subraye eso. La principal obligación de hacer del trabajador es realizar un trabajo o prestar un servicio. Puede sintetizar de la siguiente manera esta obligación. La obligación de todo trabajador es trabajar. Ustedes pueden colocar eso. La obligación de todo trabajador es trabajar. ¿Estamos de acuerdo en esa expresión o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende que la principal obligación del trabajador es trabajar o no? Licenciado. La principal obligación del estudiante, ¿qué es? ¿Cuál es? Estudiar. Estudiar. Muy bien. ¿Y la principal obligación del responsabilidad de enamorado, estudiar. cuál es? De los enamorados, ¿cuál es su principal obligación? Casarse. No, no. A ver, si del trabajador es trabajar, del estudiante es estudiar, del enamorado, de los enamorados, Enamorar. ¿perdón? Enamorar. Enamorar, esa es la obligación del enamorado. De tal manera que cuando ustedes estén en un plano romántico y de repente la pareja se pone a hurgar su WhatsApp, a hablar con los amigos, ustedes les dicen, recuerde la clase de laboral, su obligación de hacer de usted es enamorar. Usted no puede jugar ni nada por el estilo. De tal manera que también esa es la obligación del trabajador. La principal obligación de hacer del trabajador es trabajar. Él tiene que ir a trabajar, se le contrata para trabajar. Pregunta, ¿se le contrata al trabajador para que vaya a causar problemas en la patronal? ¿Para que vaya a enamorar con la secretaria? ¿Para que enamore a la jefa a la hija del jefe? No. ¿Cuál es la principal obligación de hacer entonces del trabajador? Trabajar. Muy bien, trabajar o en su caso prestar un servicio. Usted sigue apuntando. Esta obligación se encuentra en el artículo 5º del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo y el artículo 1º del decreto supremo 28.699. Seguimos avanzando.
Apunten la segunda obligación que tiene el trabajador. Obligación de subordinación del trabajador. Obligación de subordinación del trabajador. Concepto. Se entiende por obligación de subordinación el deber que tiene el trabajador por el cual se encuentra sometido funcionalmente a los poderes de dirección, a los poderes de organización del empleador. Y por ende, debe cumplir las órdenes, debe cumplir las instrucciones. Seguidamente apunte que esta obligación se encuentra en el artículo 1 del Decreto Supremo 28.699, el artículo 47 de la Ley General del Trabajo y el artículo 35 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo. Deje de apuntar y simplemente escuche. Póngase a pensar usted. Nuevo, o como se les llama a ustedes los juniors. Usted como junior ingresa a una entidad laboral. ¿Usted da la orden o usted acata la orden? Acata la orden. Acata la orden. Muy bien. Vamos. ¿Tiene posibilidades de ordenarle al jefe? Muy bien. Ahora supónganse que ustedes son los hijos o las hijas del empleador. Y son los hijos mimados. ¿Pueden darle una orden a su papá empleador? No, tampoco, ¿no? Legalmente no se puede. Tal vez moralmente el papá podría aceptar, pero legalmente no se puede. Entonces, esta obligación de subordinación hace que el trabajador cumpla con todas las instrucciones que su empleador le da, le instruye para un correcto desarrollo del funcionamiento de la entidad laboral. Apunten la tercera obligación del trabajador. La obligación de no hacer. En todo caso, esto sería segundo grupo de obligaciones, no tercera, segundo grupos de obligaciones. El primer grupo era obligación de hacer, ahora vemos las obligaciones de no hacer. ¿Qué quiere decir no hacer antes de avanzar? ¿Qué significará no hacer? Lo que no se cumple debe sus funciones. realizar. Lo que no se debe realizar. Entonces, vean ustedes cómo en materia jurídica no solamente existe obligaciones de hacer, sino también de no hacer. Parece medio increíble, ¿no? Por ejemplo, en la casa, ¿todo está permitido hacer o hay cosas que no se permite hacer en la casa? Por ejemplo, ¿qué no está permitido hacer en la casa? Traer a amigos, Traer amigos. Luego, llegar borracho. llegar borracho. Luego, Levantarse tarde. no escuché muy bien nuevamente. En mi caso hay una regla donde no tenemos que levantarnos tarde. Muy bien, no levantarse tarde, dice, ¿no? Entonces, ¿está permitido incendiar la casa? ¿Cómo es? No está permitido. Permitido. Está permitido
sacar todas las bombillas eléctricas a son de patadas de taekwondo o no? Sí, permitido. No está permitido. ¿Está permitido hacer una gran fiesta romana en la casa? Sí, permitido. No está permitido. ¿Está permitido agarrar el traje del papá y utilizarlo como, trapeador o no? Bueno, hay cosas que también de esta manera en el ámbito laboral no están permitidos. Entonces, ustedes apunten, dentro de las obligaciones de no hacer, se encuentra la obligación de fidelidad del trabajador. Obligación de fidelidad del trabajador. ¿Qué debemos entender por fidelidad? A ver ustedes, ¿qué entienden por la expresión fiel, fidelidad? Lealtad, licenciado. Lealtad, ¿qué más? A ver, ¿por qué Gerlan Blanco está sin cámara, Lisbeth Catunte está sin cámara, Quispe Gutiérrez está sin cámara? ¿Qué ha pasado, jóvenes? Habiliten sus cámaras, jóvenes. Sí, perdón, licenciado. Vania Arana también. Fernández Cinca. Chuquimia Rojas. Habiliten sus cámaras. Bien, la fidelidad implica el cumplimiento a la palabra otorgada, cumplimiento a la palabra dada, a la palabra pactada. Entonces usted apunte. La obligación de fidelidad del trabajador consiste en que el trabajador no debe ni puede revelar secretos industriales que son vitales para la explotación económica del empleador. Usted encuentra esta obligación, siga apuntando, en el artículo 16, inciso B, de la Ley General del Trabajo. Saquen su Ley General del Trabajo, váyanse al artículo 16, inciso B, y el que lo tenga, lo da lectura. Es revelación de secretos industriales. Muy bien, da lectura, por favor. ¿Todo el artículo, licenciado? Solamente parte del artículo 16 y luego se va al inciso B. D es B. revelación de secretos industriales, solo eso. Ya, pero desde el artículo 16, ¿no ve? Donde dice no habrá lugar, dice. No habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. Ahora se va a la B. A ver, revelación de secretos industriales. Muy bien, vean ustedes que el artículo 16, inciso B, está diciendo que no está permitido que el trabajador haga revelación de secretos industriales. ¿Qué significa jurídicamente revelar? Usted debe apuntar. Jurídicamente revelar significa poner al descubierto algo que se tiene ocultamente reservado. Entonces, la actividad del empresario, la actividad patronal, tiene ciertas pautas secretas para un logro exitoso económicamente. Por ejemplo, una fórmula secreta, por ejemplo, una combinación secreta, por ejemplo, la forma del marketing que se puede utilizar, etcétera, son conceptos de que el empleador los mantiene con reserva y que simplemente los puede hacer conocer a uno o dos trabajadores, pero no a la totalidad. Entonces, cuando se revela ese secreto industrial, se pone en alto riesgo la estabilidad laboral, primero de los trabajadores que han revelado y luego del grupo de contingentes de trabajadores. ¿Por qué? Porque la patronal puede decaer económicamente. Ahí es donde surge el problema de la competencia desleal.
¿Se entiende la obligación de fidelidad del trabajador? Licenciado. Pregunta, jóvenes. ¿Ustedes deben ser, cuando trabajen, fieles a su empleador, luego a ustedes y luego también a sus compañeros? Respuesta. Sí, licenciado. Sí, tienen que serlo, ¿no? ¿Son fieles, por ejemplo, a su universidad o no? A su carrera de contaduría. A ver, quiero escuchar si son fieles a su carrera de contaduría. Sí Sí, son. licenciado. Porque muy posiblemente ya vamos a volver a la normalidad por el mes de julio, agosto, hay un comentario. Y saben ustedes cuándo es la fecha de nuestro aniversario, ¿no? ¿Cuándo es la fecha de nuestro aniversario? Por el mes de agosto creo que es nuestro aniversario, ¿no? Por el mes de agosto, y ahí van a demostrar su fidelidad haciéndose bautizar. Ahí van a cantar sus canciones de contaduría, van a avivar sus rimas, etcétera, y aunque estén ahí recortados, pintados, golpeados y todo, ellos van a seguir leales a su carrera. Lisbeth Catunta, ¿por qué has bajado tu cámara? Gabriela, ¿dónde te has escondido? Eso, ahí tienes que estar. Lisbeth Catunta, ¿dónde te has metido? Muy bien, ahí tienes que estar. Como somos 24, ahora puedo verlos a todos. Seguimos avanzando y ahora vamos a estudiar las obligaciones de no concurrencia. Apunten ustedes, obligaciones de no concurrencia. Concepto. La obligación de no concurrencia es el deber por el cual el trabajador no puede realizar ningún acto, ninguna actividad que esté en contra de los intereses del empleador, ya sea de forma directa o ya sea de forma indirecta. Apunte. Se encuentra regulado en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, específicamente en los incisos A, C, E y G. A, C, E y G de la Ley General del Trabajo. A ver, vamos a estudiar el que está en el artículo 16 en el inciso E. ¿Alguien de lectura al artículo 16, inciso E? Incumplimiento total o parcial del convenio. Muy bien. Entonces, a usted le contrataron para trabajar y si no trabaja, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo con el contrato? Entonces, puede ser fácilmente despedido. Estudiemos el inciso E. ¿Qué dice el inciso E? ¿Qué dice el inciso E?
Ese era, licenciado, El incumplimiento inciso total. E es incumplimiento total o parcial del convenio. Este es el inciso E. Muy bien, entonces estudiemos el inciso G. El G dice robo o hurto por el trabajador. Muy bien. ¿Qué es un tema de un hurto, de un robo? A ver, ¿quién sabe? Hurto, robo. El policía, lo que suele llevar el policía un auto de Chile, licenciado. ¿Eso es un robo, dice? Ujú. Vea, pues ahí, Licenciado, a ver. hurto dice acto de apoderamiento de una cosa mueble ajena que se sustrae de quien la tiene, sin ejercer violencia o intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Muy bien. Eso es hurto. Está muy bien esa noción de lo que es el hurto. ¿Y el robo? Ah, dice, licenciado, delito consciente en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, mediante el empleo de fuerza en las cosas o de intimidación o violencia en las personas. Es diferente que dicha fuerza, violencia o intimidación tengan lugar antes del hecho para facilitarlo, en el acto de cometerlo o inmediatamente después para lograr el fin propuesto o la impunidad. Muy bien. ¿Notan la diferencia entre lo que es el hurto y el robo? ¿Logran notar la diferencia o no notan la diferencia? Uno ejerce violencia y el otro no. Muy bien. A ver, da un ejemplo. Cuando quito al, por ejemplo, un ratero, ¿no? Puede quitarte las cosas de tu bolsillo sin que te des cuenta, no está ejerciendo violencia. Pero es diferente cuando te asaltan y te golpean para quitarte tus cosas. Muy bien. Esa es una clara noción de lo que es el hurto y de lo que es el robo, ¿no? Cuando ustedes escuchen el tema del hurto, del robo, inmediatamente implica apoderarse. Carolina, ¿estás ahí? Carolina. Permítame unos minutos, estoy haciendo control de mi asistencia, de mis estudiantes. Temas que engloba lo que es, ¿cómo se llama? El cambio y todo eso. Lleva, no sé muy bien en qué punto tomamos un tema está, pero lleva. Hace muy bien. ¿Qué daría, no? Como el impacto de la economía. No te ha dicho. Solo que no tienen llave. ¿Está alguien? ¿Está mi presidente del curso? Carolina, creo que salió del grupo, ¿no? Mira, a ver. Al final nada. Porque son puros viejos, viejos abuelos ya. Pero no sé si pueden bailar. Bien.
¿Entra al baño? Todo lo que ustedes están escuchando son de sus estudiantes que están con cámaras apagadas. ¿Ven? Por eso están con cámaras apagadas. O sea, desde este Webex se puede deshabilitar su micrófono que ellos han bloqueado y inmediatamente nos damos cuenta si están o no están en la clase. Licenciado, Adelante. ¿puedo dar un ejemplo? Ya un minutito, estoy haciendo un controlcito de mi asistencia de mis jóvenes estudiantes. Disculpe, licenciado. Perdone un minuto. Adelante, ahora sí. Estuve anotando de las personas que realmente se hacen la burla en su presencia. Adelante. Adelante, le escucho. Disculpe. Es que lo que pasa es que yo no puedo encender mi cámara. He intentado en mi tablet, pero no puedo. Entonces, en las clases estoy, sí, pero no logro encender. Pongo la cámara y solamente me sale vista previa, pero no se ve nada, licenciado. Disculpe, pero no tengo forma de activar. ¿Su apellido? Rodríguez Beltrán María Teresa. Pasamos por alto entonces. Bien, estaban queriendo dar un ejemplo. Adelante. Sí, licenciado. El robo puede ser, como podría decirse, de lo que te roban en la ceja, en los celulares, con una fuerza en sí. Y el hurto es cuando vas a una casa ajena y te lo haces de un familiar, un libro, o un celular, etcétera. Algo así, licenciado. Sin fuerza en sí. Ya, perfecto. Entonces, les decía, ¿no? Entre hurto y robo, obviamente existe una similitud. El hurto y el robo es apoderarse. Apoderarse significa adueñarse. Adueñarse significa poseer algo sin tener derecho. Pero la diferencia entre el hurto y el robo está precisamente en el uso de la fuerza, la violencia y la intimidación. Vamos a poner un ejemplo en laboral. Usted ha sido contratada como secretaria o secretario y le entregan 4,000 hojas de papel bond en blanco. De las 4,000 usted se lleva 100 hojitas a su casa. ¿Qué le va a hacer de 4,100 hojas, no? Usted se lo lleva a su casa 100 hojas. ¿Cometió un hurto o no cometió un hurto? Cometió hurto. Cometió un hurto. Y ustedes van a estar tentados frecuentemente a esa posibilidad. Van a trabajar, van a ver que hay por demás una reglita, por demás una perforadora, y van a tener esa problemática. Ahora, si usted necesita dinero, no puede conseguir y ve que su empleador guarda 4,000 bolivianos en la caja fuerte, usted rompe el vidrio de la vitrina, luego altera el número de la caja fuerte, abre como de lugar la caja fuerte. ¿Cometió hurto o robo al apoderarse del dinero? ¿Robo? Robo, porque aplicó fuerza Robo, licenciado. rompiendo la ventana. Aplicó fuerza abriendo el tema de
la caja fuerte. ¿Se dan cuenta? Entonces esas son figuras que lógicamente están prohibidas dentro de la actividad laboral. Y vean, más adelante vamos a estudiar este tema, que cuando el trabajador ha sido sorprendido en esas conductas, entonces no hay derecho a la indemnización. O sea, el castigo es severo, porque usted puede tener 4 años y usted pierde los 4 años de indemnización laboral si es que a usted lo sorprenden en esas conductas de no concurrencia. ¿Han entendido las obligaciones del trabajador? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, licenciado. Muy bien, ahora estudiamos los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores. Identificamos el consulta. primer... Adelante. En el caso de, por ejemplo, cuando comete un robo o un hurto, el trabajador va a ser desvinculado de su fuente laboral. Y esta, por ejemplo, estuve averiguando en el Ministerio de Trabajo que cuando comete el trabajador esa falta dentro de la empresa, tiene que ser demostrada por parte del empleador. Claro. Hay pues yo les decía, hay un tema que se llama extinción del contrato, donde yo hablo de todo esto. No solamente hablo de las causas, sino hablo de las consecuencias y hablo de los procedimientos, cómo se debe proceder. Pero vamos a anticipar. Si el trabajador ha sido sorprendido hurtando, robando, entonces el hurto y el robo es una conducta delictiva, que está en el Código Penal. De tal manera que en ese momento el empleador no tiene posibilidades de juzgarlo ni de investigarlo al trabajador. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Oye, Gladys Mamani, deja de jugar con tu gato. No creo que me veas a mí aquí agarrando a mi perro San Bernardo y acariciándolo, ¿no ve? Bueno, vamos a pasar por alto porque es sábado de noche y hay locuras los sábados en las noches. Bueno, ¿qué se le puede hacer? Ahora mire, ya me he perdido dónde estoy porque vi a un hermoso gatito ahí, como dice Tony Jerry, no sé quién más. Bueno, entonces el empleador no tiene posibilidades de investigar un delito y tiene que llevarlo, pues, a las autoridades. Y en este caso el delito, desde el punto de vista del Código de Procedimiento Penal, el delito de hurto y robo es un delito de acción pública. Como es de acción pública, entonces necesariamente interviene la policía e interviene el Ministerio Público, conocido como Fiscalía. La Fiscalía conoce que ha hurtado y ha robado y lo imputa al trabajador y la imputación formal es suficiente para despedirlo al trabajador. Ni el Ministerio del Trabajo ni otra instancia puede hacer nada. Tiene la imputación formal, que ya más o menos es un preámbulo de que tiene una responsabilidad el trabajador, y a partir de ello ya puede desvincularlo fácilmente el empleador. No necesita sentencia, ni siquiera necesita una sentencia ejecutoriada. Es suficiente una imputación, luego de la imputación viene una acusación, luego de la acusación viene el juicio, y luego del juicio viene una sentencia, luego de la sentencia viene la apelación, y luego viene la sentencia ejecutoriada. Pero mire, suficiente que tenga una imputación para que lo pueda despedir al trabajador. Y es mucho más grave, porque no hay problema si usted pierde, digamos, 3 años de beneficios sociales. Pero con posibilidad de que vaya a la cárcel, eso es mucho más grave, ¿o no? ¿Qué puede hacer una persona privada de su libertad? Y ojo, ¿no? Que cuando lo sentencian por estos delitos, inmediatamente el antecedente penal se va al REJAB. Y ahí está registrado durante 8 a 10 años. ¿Y les piden o no les piden hoy en día para algún trabajo antecedentes penales? Sí, Piden, lógicamente que van a pedir,
Por ejemplo, para ser docente, a nosotros nos piden, cada año nos piden, traiga su REJAP para ver si su conducta es intachable. Cada año estamos haciendo fila para sacar nuestro REJAP y todo lo demás. Entonces, tomen muy en cuenta que cuando hay un delito, son 3 los delitos que están mencionados en la ley. Primero habla del hurto, del robo, y luego el decreto reglamentario habla de la apropiación indebida. Entonces, en la apropiación indebida, por ejemplo, usted le da algo al trabajador, le da una máquina de escribir y el trabajador se lo lleva a su casa y no lo quiere devolver. Entonces, es una apropiación indebida. Seguimos avanzando, entramos a la categoría de los derechos de los trabajadores. Primer derecho que tiene el trabajador se llama derecho a la remuneración. Derecho a la remuneración, que es simplemente la retribución económica que recibe el trabajador por el trabajo, por el servicio prestado. Puede ser simple, como es el caso del sueldo, como es el caso del salario, o puede ser complejo, como el caso de los bonos, las primas, los subsidios. Usted encuentra este derecho en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, en el artículo 52 de la Ley General del Trabajo y en el artículo 39 del decreto reglamentario. Vemos el segundo derecho del trabajador. Se llama derecho a la estabilidad laboral. Derecho a la estabilidad laboral que implica el mayor tiempo de duración de la relación jurídica laboral. Mayor tiempo de duración de la relación jurídica laboral. Mientras más prolongada es la relación laboral, mayores derechos surgen para el trabajador. Ejemplo, mayores días de vacaciones, bonos de antigüedad, etc. Usted encuentra este derecho en el artículo 48, artículo 49 de la Constitución Política del Estado y el artículo 11 del Decreto Supremo 28.699. Decreto Supremo 28.699, artículo 11. Pregunta, jóvenes, ¿ustedes quieren ser contratados un día o una semana? Una semana. Una semana. ¿Usted desea ser contratado una semana o un mes? Un mes. Un mes. ¿Usted desea ser Un mes. contratado un mes o un año? Un año. ¿Usted desea ser Un año. contratado un año o 10 años? 10 años. Para 10 años. Muy bien, o sea, mayor estabilidad, si se dan cuenta ustedes, mayor estabilidad porque surgen mejores derechos. A ver, ejemplo, una persona que trabaja 40 años de antigüedad, ¿tiene bono de antigüedad o no tiene bono de antigüedad? Distinto al salario. Tiene Bono El de antigüedad. trabajador que está un añito, 1 año y 6 meses, ¿tiene derecho al bono de antigüedad o no? No, no. No tiene, ¿no? Entonces vean ustedes, la estabilidad laboral es muy importante como derecho para el trabajador. Tercer derecho que identificamos. Derecho al descanso remunerado y feriados. Derecho a los descansos remunerados y feriados. Apunte. Un descanso es una cesación en la actividad
laboral. Y tiene la particularidad que se encuentra pagada por el empleador. Pregunta, jóvenes, ¿cuántas horas debe trabajar cualquier trabajador? 8 horas, licenciado. 8 horas. De las 8 horas, ¿cuántas horas tiene de descanso? 2 horas. 2 horas de descanso, que es el descanso interlabor. Entonces, vean ustedes, ese tiempo de cesación de la actividad laboral está pagada por el empleador. Ahora, ¿por qué es importante el descanso? ¿Por qué creen que el descanso es importante como un derecho del trabajador? Por la salud de una persona. Muy bien, por la salud del trabajador, porque todo el que trabaja, todo el que emplea energía, fuerza, necesita de recuperar esa energía y esa fuerza. No sé si ustedes vieron la película El regalo prometido con Arnold Schwarzenegger. Sí. ¿Vieron el estrés postraumático que tenía el Arnold Schwarzenegger cuando decía, claro, no se preocupe porque usted es mi cliente favorito, decía? ¿Se acuerdan o no? Palabra clave, ese era su estrés postraumático. Porque le llamaba a la cliente, uno, no te preocupes, ¿cómo no? Si tú eres mi cliente favorito, eres mi clienta favorita. Y cuando le llama a su esposa para recordarle de su juguetito de, ¿cómo se llamaba su juguete? De Turboman, ¿no? El juguete del Turboman. ¿Cómo le responde el Arnold Schwarzenegger? ¿No? Entonces le dice, no, ¿cómo no? No te preocupes, yo voy a ir a tal reunión y todo lo más. ¿Cómo no lo voy a hacer si eres mi cliente favorita? Le dicen, ¿no? Ese es estrés postraumático, ¿se dan cuenta? ¿Mm? Cuando su papá viene muy enojado a la casa, etcétera, y a ustedes los tratan no como hijos, como trabajadores, entonces está en un estrés postraumático. Por eso necesita un tiempo de descanso para precisamente rehabilitar el tema de los desgastes que está teniendo. Apunte. Encuentra este derecho en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado, artículo 41 y 43 de la Ley General del Trabajo y artículo 38 del Decreto Reglamentario. Cuarto derecho del trabajador. Derecho a la vacación. Derecho a la vacación. Apunte. La vacación es un descanso de tipo prolongado y completamente pagado por el empleador. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que su papá tiene vacaciones o no? ¿Por qué se siente feliz el papá cuando habla de la vacación? Porque esos días igual el empleador le está pagando. Muy bien, le va a pagar para que descanse, ¿no es cierto? Por eso en la vacación el papá lo que tiene que hacer es programar. En otros países programan la vacación para irse con toda la familia de paseo durante 15 días. Entonces, la finalidad de la vacación también es eso. Van a ver cuando estudiemos el tema de la vacación, hay fundamentos de distinta naturaleza. Y una de esas es compartir con la familia. Pregunta, ¿creen ustedes que su papá pasa mucho tiempo o poco tiempo con ustedes cuando está trabajando? Poco tiempo. Eso se llama desarraigo familiar. El papá se está olvidando de lo que hay en la casa, de la hija que hay en la casa, del hijo que hay en la casa. Se está desarraigando del tema familiar. Y la ley dice, no, usted tiene que proteger, tiene también que compartir con su familia y por eso se establece la vacación. Apunte. ¿Se encuentra en el artículo, ya les dije que se encuentra en el artículo 49 o no? Bueno, entonces apunte, artículo 49 de la Constitución Política del Estado,
artículo 44 de la Ley General del Trabajo y artículo 33 del decreto reglamentario. Quinto derecho que vamos a encontrar. Derecho a la indemnización. Derecho a la indemnización. Apunte. La indemnización es una compensación económica. Compensación económica que el empleador efectúa a favor de su trabajador por el tiempo de servicio que prestó en la patronal. Usted encuentra este derecho en el artículo 13 de la Ley General del Trabajo y en el artículo 8 del decreto reglamentario. No apunte, solo escuche. ¿Usted escuchó hablar acerca de los beneficios sociales o no escuchó hablar? Tengo derecho a los beneficios sociales. Eso es lo que se conoce técnicamente como indemnización por el tiempo de antigüedad. ¿Existe desgaste o no existe desgaste físico e intelectual cuando una persona está 40 años a nuestro servicio? Sí existe. Muy bien, ustedes van a ver, les va a pasar esto y se van a acordar de esta clase. Cuando saquen su primera foto para ir a trabajar, le van a poner un montón de pretextos a esa foto. Que me ha sacado con el cabello muy plano, que me ha sacado con la ceja muy grande, que mis cachetes se ven brillosos, que etcétera y etcétera, y van a protestar por la fotografía. Y va a pasar 40 años. Y ustedes van a ver su foto de inicio y luego su foto de 40 años y van a besar a su foto de inicio que ustedes tanto despreciaban al principio. ¿Por qué? Porque ustedes se desgastaron física e intelectualmente. Usted va a ver que ya le va a salir una cana, le va a salir otra canita, va a ver que le ha salido una arruga, va a ver que le ha salido ya básicamente un deterioro. Entonces eso dice la ley. Si su trabajador envejeció a su lado de usted sirviéndole, compénsele económicamente el desgaste físico. Porque hay desgaste físico, hay desgaste intelectual. Seguimos avanzando. Séptimo derecho, o sexto derecho. Sexto. Muy bien, sexto derecho. Derecho a la seguridad social. Derecho a la seguridad social. Apunte. La seguridad social tiene por objeto regular las contingencias sociales que se presentan por sucesos comunes o por sucesos laborales. Apunte. Usted encuentra este derecho en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado y en el Código de Seguridad Social. Pregunta, jóvenes. Un trabajador que está yendo a su patronal a trabajar, etcétera, es atropellado antes de ingresar a su institución laboral. ¿Sufrió o no sufrió una contingencia? Sufrió, licenciado. Muy bien. ¿Y está tirado ahí todo el tiempo o tiene derecho a ser atendido médicamente? Tiene derecho a ser atendido. Tiene derecho a ser atendido, entonces va a tener un seguro de corto plazo. Si está trabajando dentro de la patronal, feliz como los pitufos, está cantando su canción y todo lo demás, y de repente le cae un botellón de oxígeno en su cabeza y no tiene casco de seguridad, ¿se ha producido un accidente o no? Sí se produce un accidente. ¿Y tiene que ser curado o no tiene que ser curado? Ser curado.
Y cuando reporta el trabajador, señor empleador, voy a ser papá, dice, ¿no? Voy a ser papá, dice. Entonces, ¿hay asistencias familiares o no? Ah, licenciado. Sí, ¿no ven? El subsidio. Muy bien, va a tener el de lactancia, el de maternidad, etcétera. Cuando ustedes nacen jóvenes, tienen su subsidio propio. Con cierta platita ustedes ya han nacido. Solamente saber dónde está ese dinero. Seguimos avanzando. Ya vemos el séptimo derecho. Derecho al sueldo anual. Estamos en el séptimo derecho. Derecho al sueldo anual. El sueldo anual se conoce como aguinaldo. Y el aguinaldo es una retribución que efectúa el empleador al finalizar el año, cuando el trabajador cumple los requisitos establecidos por la ley. Apunte, usted encuentra este derecho en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado y en la Ley del Aguinaldo del año 1944. ¿Quién regaló presentes cuando nació el niño Dios? Los 3 Reyes Magos. Muy bien, eso es lo que se conoce como el guinot. El guinot es un regalo, es una dádiva. Y precisamente guinot es la estructura semántica de la palabra aguinaldo. Guinot, guinaldo. Entonces, regalo. Ya también hay un tema sobre el aguinaldo, vamos a trabajar con ello más adelante. Vemos el octavo derecho del trabajador. Octavo derecho del trabajador. Derecho a la maternidad laboral. Derecho a la maternidad laboral. Consiste en reconocer a la trabajadora mujer periodos de descanso pre- y postnatal con la totalidad de la remuneración económica. ¿Cuántos días de descanso pre tienen las trabajadoras parturientas? Mes y medio. Total. ¿Cuánto? Mes y medio al inicio, mes y medio después de que nace. ¿Acaso no es 3-3? 45 días y No, 45 días 45, después. 3 meses antes y Solo mes y mes. Exacto, ¿no es cierto? Entonces se hacen 90, Perdón, sí. 90 días. No hay problema, está bien. Durante los 90 días, ¿la trabajadora tiene o no tiene sueldo? sí. Tiene licencia. Percibe el Bien, sueldo, Sí, licenciado. tiene por eso licenciado. es un derecho, ¿no? Por eso es un derecho y a partir de la maternidad surgen otros derechos. Por ejemplo, está la maternidad y el tema de la estabilidad laboral. Una mamá, por ejemplo, que tiene su hijito hasta que cumpla un año el niño, no puede ser fácilmente despedida. Por si acaso, ¿no? A ver si les reflexiona este comentario. Hoy se sabe que hay estabilidad laboral por el tema del embarazo. Entonces, cuando no quieren perder su trabajo, hoy se ha visto como técnica embarazarse cada año. Etc. Entonces se está llenándose también la familia de más hijos, pero también se está manteniendo la estabilidad de la mamá trabajadora y también se amplía la estabilidad al papá. Bien, 90 días donde la trabajadora, lógicamente, tiene derecho a su remuneración y tiene también derecho a una maternidad digna. Eso dice la Constitución Política del Estado. Punto 3 del avance. Hablamos ahora de las obligaciones del empleador. Punto 3 de avance, obligaciones y derechos del empleador. 3.1, obligaciones del empleador. Ya sabemos lo que es una obligación. Y vamos a identificar el primer grupo, obligación de dar.
Ustedes saben que dar significa entregar, otorgar una cosa. Entonces usted apunte. Dentro de las obligaciones de dar, se encuentra la obligación remuneratoria, por el cual el empleador retribuye con una contraprestación el trabajo, el servicio de su trabajador, y que puede ser un sueldo, un salario, o que puede ser un bono, puede ser un aguinaldo, puede ser una prima. La obligación se encuentra en el artículo 46, en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado y luego en el artículo 52 de la Ley General del Trabajo y el artículo 39 del Decreto Reglamentario. Vean ustedes, no apunten esto, solamente escuchen. ¿El sueldo para el trabajador es un derecho o es una obligación? Es una Es un derecho. ¿Y para el empleador? Una obligación. Es una obligación. Vean ustedes, ¿no? Cómo los derechos entonces son diametralmente opuestos si se trata de trabajador y empleador. Vamos con la segunda obligación del empleador. Proseguimos. Segunda obligación del empleador. Obligación de seguridad social. Segunda obligación del empleador. Obligación de seguridad social. Esta obligación se define como el deber que tiene el empleador. Deber que tiene el empleador de inscribir a sus trabajadores en los seguros a corto plazo y en los seguros a largo plazo. También consiste en el deber que tiene el empleador de otorgar las asignaciones familiares, tales como el subsidio prenatal, el subsidio de natalidad, el subsidio de lactancia y otros más. Apunte, esta obligación se encuentra en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado. Hablamos ahora de la tercera obligación que tiene el empleador. Obligación normativa. Obligación normativa. Consiste en el deber que tiene el empleador de elaborar y de hacer aprobar su reglamento interno de trabajo, conocido también como reglamento interno de personal. Y la obligación surge cuando el empleador tiene más de 20 trabajadores. Usted aplique el artículo 62 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Ustedes lo que tienen que hacer, no escriban, solamente escuchen. Lo primero que tienen que hacer cuando ingresen a su patronal es preguntarle a su empleador si tiene un reglamento interno de personal.
Y si tienen que consultarle sin que se enoje el empleador. ¿Está aprobado por el Ministerio del Trabajo? Si está aprobado, entonces el reglamento se aplica. Si no está aprobado, no se aplica el reglamento. Bien, seguimos avanzando. Licenciado, una consulta sobre este caso. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando la empresa tiene menos de 20 trabajadores? Entonces Y los el otro- derechos y las obligaciones están en el contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo es clave para que usted sepa qué derechos tiene, qué obligaciones tiene y qué deberes tiene. ¿Mm? Pero si sobrepasa 20 arriba, entonces ya hay obligación de la patronal de tener un reglamento. Y ¿Cuál? en la empresa no cuenta con contratos individuales, ya sean a largo plazo o indefinido o a plazo fijo. Bien, pero es que analicemos, ¿no? Si la patronal tiene contratos a plazo indefinido, entonces puede o no tener un contrato escrito. ¿Mm? Ahora, si se trata de contratos a plazo fijo, necesariamente tiene que ser contrato escrito. Si el contrato es a plazo fijo y no está escrito, entonces automáticamente hay conversión. La conversión dice que el contrato a plazo fijo se convierte en contrato a plazo indefinido. Entonces es muy difícil que el empleador obvie, por ejemplo, esta hermenéutica de la formalidad. Pero si no está en su reglamento, está en el contrato. Y si no está en el contrato, está en las leyes que estamos dictando ahora y en los artículos que nosotros estamos mencionando. Porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Y aparte de eso, que la aplicación de los derechos son obligatorios para los trabajadores y los empleadores. Bien, luego vemos la cuarta obligación y se llama obligación de seguridad, higiene industrial y medio ambiente. Obligación de seguridad, higiene industrial y medio ambiente. Esta obligación consiste en el deber que tiene el empleador. Esta obligación consiste en el deber que tiene el empleador de tramitar y de obtener un plan de seguridad. Plan de seguridad e higiene laboral. Y 2, tramitar y obtener una licencia ambiental. 3.2 Derechos del empleador. 3.2 Derechos del empleador. Los derechos del... Adelante. Disculpe, de esta obligación no nos va a dictar en qué artículos podemos encontrarlo. Tiene que ubicarse específicamente en las leyes, ¿no? Por ejemplo, en la ley del medio ambiente. Entonces ahí va a conseguir, por ejemplo, el tema de la licencia ambiental. Cuando está hablando del plan de seguridad e higiene, tiene que hablar de la ley de higiene y seguridad social, ¿ya? Entonces apunten esa partecita. El plan de seguridad e higiene laboral, entonces, aplica la ley de higiene, seguridad industrial. En el tema de la licencia ambiental, las leyes de medio ambiente. Vamos ahora con el 3.2 y vamos a los derechos del empleador. Los derechos del empleador surgen del principio de autoridad que tiene el empleador y de los fines económicos empresariales que tiene la entidad. Y estos derechos son los siguientes.
Primer derecho. Derecho de dirección. Derecho de dirección. El derecho de dirección consiste en que el empleador tiene facultades para impartir órdenes, para impartir instrucciones que son necesarias para la producción de bienes y servicios. Nuevamente, facultad de dirección entonces es una potestad, es una facultad que tiene el empleador para dictar órdenes, dictar instrucciones que son necesarias para la producción de bienes y servicios. Eso dice en concreto la exposición. Vamos con la siguiente. La facultad de organización. Facultad de organización. Este derecho consiste en la atribución que tiene el empleador y a través del cual ordena los bienes de la producción. Subrayen eso. Ordena los bienes de la producción conforme a criterios técnicos. Tercer derecho del trabajador. Derecho del empleador. Derecho del jus variandi. Derecho del jus variandi. Pongan entre paréntesis. Jus significa derecho. Variandi significa modificación. Entonces, traducido significa derecho de cambio, derecho de variación. Apunte el concepto de jus variandi. El jus variandi es una potestad del empleador. Es una potestad del empleador de modificar las condiciones de trabajo en forma unilateral, de tal manera que los cambios no afecten modalidades esenciales del contrato. Ejemplo, usted ha sido contratado para ser cajero en la ciudad de La Paz y lo llevan a la ciudad del Alto. ¿Hay un cambio o no hay un cambio en esa modificación? Sí, hay cambio, licenciado. Sí, hay un cambio. Muy bien. Si les dice el empleador, usted ingresaba a las 8:30, pero ahora va a ingresar a las 8 de la mañana. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Hay un cambio. Muy bien. El concepto dice no debe afectar sustancialmente el contrato. ¿Cómo se entiende eso? No le pueden decir a usted, por ejemplo, señor y señorita, usted ha sido contratado de cajero aquí en La Paz, pero se va a ir ahora a Sucre. Ese cambio ya no está permitido, salvo que el trabajador lo consienta. Si a usted le dicen váyase a Sucre, no, usted tiene que cambiar todo su sistema de vida. Entonces, por eso la ley no permite esos tipos de cambios. Cuando hay esa posibilidad, tiene que haber un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Y vamos adelante. Y ahora ya cuando vas a hacer postulas a una convocatoria, te preguntan a primera instancia, puede haber cambios, digamos, te puedes trasladar de aquí a un municipio o si no te vas a ir a Mapir y ya te dan esas opciones antes de contratarte, licenciado. Sí, siempre nos consultan, ¿no? Nos consultan, siempre hay disponibilidad en esa parte. Pero puede suceder, ¿no? Porque cuando firma ya el contrato quiere decir que ya le han establecido las bases, ¿no? Le dicen, por ejemplo, usted va a trabajar en sede tal lugar. Pero de repente tal vez usted es muy buenísimo y necesita que vaya a apoyar a la sede 4.
Le dicen, mire señor Tantos, vaya por favor a apoyarnos a la sede 4, tiene que ir. Entonces usted va, ¿no? Siempre y cuando no se modifique sustancialmente el tema. A ver, voy a poner otro ejemplo y ustedes van a ver si esto es un derecho o no es un derecho. Usted gana 6.000 bolivianos y luego le dice el empleador, usted va a ganar ahora 3.000 bolivianos. ¿Se está variando o no se está variando el término del contrato? Ahora, ¿eso está está variando. modificando sustancialmente el contrato, sí o no? Sí, licenciado, se está modificando. Entonces, ¿ese derecho es legítimo o no? Ujú. Ese derecho ya no es legítimo. El empleador no puede hacer ese tipo de variaciones. Bien, vamos con el último derecho que encontramos y se llama poder disciplinario. Poder disciplinario. Consiste en la facultad que tiene el empleador de aplicar sanciones laborales por inconductas o por infracciones que el trabajador comete en el ejercicio del trabajo. Ejemplo, sanción de un día de haber por llegar en estado de ebriedad a la patronal. ¿Por qué creen que ir en estado de ebriedad está prohibido? No es apropiado. Fuera de que no es apropiado, Puede causar alguna En sus riesgo. 5 sentidos No va a para cumplir poder con sus desarrollar tareas su labor. o actividad. no va a cumplir con su tarea. ¿Qué más dicen? un accidente, puede cometer un Puede poner en accidente, riesgo puede pasar algo. el trabajo. Puede cometer un accidente. ¿Puede ocasionar problemas? Ya, a ver, ¿cuántas fases tiene el alcoholismo? A ver, ¿cuántas fases tiene el alcoholismo? Se están riendo, ¿no? Porque han visto las fases del alcoholismo. ¿Cuántas fases tiene el alcoholismo? Cuidado que digan, no hay primera sin segunda, algo así. No, no, nada que ver eso. ¿No? A ver, ¿cuántas son las fases del alcoholismo? 4, licenciado. Muy bien, 4 fases tiene el alcoholismo. Qué lindo que sepa. ¿Cuál es la primera fase? Según el Google, fase Deseo. sin El segundo asintomática y es la prealcohólica. pérdida de control. El 3 es la dependencia física. Y el 4 es la tolerancia. Muy bien, eso se conoce como la fase de la oveja, la fase del tigre y la fase del chancho, ¿no ven? ¿Sabían eso, no ve? Que así se conocen esas fases del alcoholismo. Cuando recién están tomando su primera copita, etcétera, entonces estamos en la fase de la oveja. Servite, sí, un poquito, delicadamente, sí, un sorbito, ¿no ve? Y cuando ya están con más copitas, seco, profundo, vacío, lleno, total, etcétera. Eso es la fase del tigre. Se pasa a la fase del tigre. En la fase del tigre ustedes son los más capos del mundo. Yo derecho laboral conozco de A a Z. No pasa nada. Contabilidad básica para mí es sencillo. Así, en la fase del tigre. Y luego viene la fase del chancho. En la fase del chancho usted pierde conciencia totalmente. Y la última fase es el estado de coma. Pero vean ustedes, en esa fase del tigre y en esa fase del chancho, usted puede cometer muchas conductas. Lo primero que le aparece es la tipopia. Ver 2 veces. Por eso los accidentes automovilísticos es por mal cálculo de distancia, porque usted cree que el poste está aquí, pero el poste está allá en sus narices. Por eso se estrella. Y en el trabajo puede pasar lo propio. Usted está apretando el botón adecuado y usted apretó un botón que hace explotar toda la patronal. Por eso no se permite que la gente vaya en condiciones de estado de ebriedad. Bueno, me gustaría hablar mucho más de esto, pero hasta ahí es suficiente. Hemos terminado el tema. Ahora, Carolina, ¿estás por ahí o no estás? A ver, voy a pedirle aquí a un estudiante que nos ayude un poco. A ver,
¿Quién está aquí? Magalí. A ver, ¿qué Magalí es esta señorita? Magalí Ancoma. Sí, licenciado. ¿Puede capturar la pantalla para la asistencia de los que están aquí viéndose en pantalla? ¿Usted ve a sus compañeros? Sí. Bueno, yo los he excluido a los que están con cámaras apagadas. Entonces, ¿cuántos compañeros son ahí? 35. Con cámaras pero encendidas, ¿los ve? Le voy a sacar fotos si gusta. Sí, saca unas